en no encontrarse sometido a otra limitación que no sea de la ley natural. Entonces, fíjense, entonces aquí está planteando ya qué es la libertad dentro de esta definición precisamente de la, o más bien está definiendo la libertad dentro de los márgenes de la ley civil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que establece la misma ley civil? Libertad va a ser todo aquello que no prohíbe la ley. Eso va a ser libertad. Entonces, si resulta que la ley pues no prohíbe que yo haga ciertas acciones, entonces yo soy libre de hacerlas. Yo las puedo realizar y las puedo hacer. La ley tampoco puede establecer que yo haga cosas que están fuera de mi poder como ser humano, como persona o de mis capacidades, ¿no? La ley tampoco tiene sentido. La libertad también, la ley no puede ser una ley inconstante, no puede ser una ley meramente voluntariosa, donde el rey de repente decide de manera absoluta cuándo se hace la ley, cuándo se aplica o cuándo no se aplica, con quién sí se aplica y con quién no se aplica, sino que la ley tiene que ser constante, o sea, una vez que ya fue enunciada la ley, que ya está, entonces tiene que estar funcionando todo el tiempo y para todas las personas dentro de ese estado. No puede suceder de que de repente para una persona sí funciona y para otra no funciona, ¿no? Entonces, por eso dice la libertad de seguir mi propia voluntad en todo lo que no esté prescrito por la misma norma. Todo lo que no prohíba y pues se me antoja a mí, yo lo puedo hacer, ¿no? Eso está en mi libertad. Yo soy libre de no estar sometido a la voluntad caprichosa de otra persona, no importa que sea el rey, que sea un jerarca, un obispo, un pastor, o sea, no importa que sea el padre, la madre, el abuelo, la abuela, el tío, la tía, no importa, ¿no? O sea, la pareja, no, eso no puede estar sometido a esa voluntad inconstante, incierta, desconocida y arbitraria de otro hombre, ¿no? Entonces, esto es en gran medida la definición de libertad que tiene Locke. Y luego tenemos esta otra acotación muy importante más adelantito en donde nos dice, aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sean comunes a todos los hombres, cada hombre tiene la propiedad de su propia persona, ¿no? Entonces aquí lo que nos está también aclarando es dónde entra la libertad y la libertad va a ser una de las propiedades que tienen las personas, según Locke, ¿no? Nos dice, nadie salvo él mismo tiene derecho sobre su propia persona. El esfuerzo de su cuerpo y el trabajo de sus manos, podemos afirmar, son genuinamente suyos. Por tanto, cuando un hombre extrae alguna cosa del estado en que la naturaleza lo dispuso y la dejó, ha puesto en esa cosa su esfuerzo y le ha agregado algo que es suyo, y por ello la ha convertido en su propiedad. El trabajo realizado por él al remover la cosa de la condición común en que la naturaleza la había colocado, le ha agregado a esa cosa algo que le excluye del derecho común de las cosas. Pues siendo este esfuerzo propiedad indiscutible del trabajador, nadie sino él puede tener derecho sobre aquello a lo que le ha incorporado su trabajo, al menos cuando de eso mismo queda suficiente cantidad y de igual calidad para el uso de los demás, ¿no? Entonces, esto que aquí, ¿qué nos está diciendo aquí? Nos está diciendo que parte de la propiedad de la persona es la libertad, su propia libertad, o sea, poder hacer lo que esa persona decide hacer, sus propios esfuerzos, ¿no? Como habíamos visto antes. Entonces, tiene que ser un esfuerzo y un ejercicio que no contraviene a la ley, que no va en contra de la ley, pero que tampoco está sujeto a la voluntad caprichosa de otra persona, ¿no? Entonces, eso es mi. Ahora, todo el producto de ese ejercicio de mi libertad va a ser mi propiedad, ¿no? Siempre y cuando yo esté trabajando sobre cosas que no le pertenezcan a nadie más. Si esa cosa le pertenece a alguien más, entonces mi trabajo, lo que me va a pertenecer a mí es solamente aquello que yo le estoy agregando, ¿no? Nada más. Pero todo lo demás le seguiría perteneciendo a esa persona. Entonces, aquí tenemos varias cosas que van a ser muy importantes para el desarrollo del liberalismo. Primero que nada, estar entendiendo cómo está entendiendo la libertad, ¿no? Entonces, la libertad, antes de hablar de una libertad con la que nacemos los seres humanos, es una libertad que está siendo respaldada por el Estado civil, por el Estado, no por la ley. Entonces, es una libertad en donde yo puedo saber de antemano cómo me muevo
porque no va a estar dependiendo del capricho o de la voluntad de otra persona, ¿no? Sino que es lo que la misma ley no prohíbe, pues todo eso yo lo puedo hacer, ¿no? Luego, aquellas cosas que Dios hizo en la naturaleza, ¿no? Pues montañas, árboles, peces, etcétera. Todo eso, si no le pertenece a nadie más y yo lo trabajo, me va a pertenecer a mí. Fíjense que con esto es un argumento también que sirve precisamente, que va a servir históricamente, pues para la colonización que realiza Inglaterra sobre pues, lo que hoy en día es Estados Unidos, ¿no? Y parte de Canadá. La cuestión es que si tú encuentras una tierra que según estos parámetros o estos criterios no ha sido trabajada, no, si pues gran parte de los grupos, no todos, pero gran parte de los grupos de los nativos americanos que vivían en todos estos lugares, ellos no hacían agricultura, pocos hacían, tenían asentamientos, pocos tenían distintas cosas, ¿no? Entonces, esto lo que da pie es precisamente a decir, oye, pues estos señores no habían tocado la tierra, no habían tocado a los animales, ahí tenían sueltos a los búfalos, pues entonces si yo los agarro, si yo los detengo, si yo toco la tierra y me pongo a labrarla, es mi tierra. O sea, es mi propiedad, así como mi libertad va a ser parte de mi libertad, ¿no? Sí, Alejandra. Bueno, solo quería recordar que ese mismo argumento lo utiliza Tomás Moro en Utopía, cuando habla sobre la propiedad privada y menciona que, bueno, los habitantes de esta ciudad de Utopía, cuando ven una tierra que no está que no tiene, no se le saca el provecho que debería, entonces ellos tienen el casi derecho de poder expropiar, no sé, Ujú. em, De hacer suyo, eh, ¿no? Sí. de hacer suyo ese terreno porque eso daría mayores beneficios que tenerla sin trabajar. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy, 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 muy cierto. Y aquí lo que tenemos con Locke es que ahora esto es parte de una propiedad que va a ser protegida por el Estado. O sea, entonces la obligación del Estado es proteger mi propiedad, que incluye pues mi libertad, mi vida y el producto de mi trabajo, ¿no? Aquello en lo que yo esté trabajando, aquello que yo esté haciendo. Entonces, ese es el sentido o el interés de un Estado civil y de las leyes que deben de haber en el Estado civil, ¿no? Proteger, pues, precisamente la propiedad de los individuos, de los sujetos, ¿no? No dejarlos simplemente a manos de la voluntad caprichosa, ¿no? De las distintas personas. Sí, entonces, esto igual, pues bueno, va a ser muy importante porque lo que está haciendo es aclarar que la libertad, antes que ser una condición en sí de la misma naturaleza humana y entonces entrar en una discusión sobre la esencia del hombre o la naturaleza humana, etcétera, es decir, bueno, ¿qué es lo que se establece por ley dentro del Estado civil? ¿Qué es lo que nos dice que es un Estado civil? Y desde ahí entonces es donde tengo yo libertad, propiedad, ¿no? Trabajo. ¿Y qué va a suceder con el producto de mi trabajo? ¿No? ¿Qué es lo que va a responder esto? ¿No? Entonces, eh, sí, ¿tienen alguna duda, algún comentario sobre esto? Dijiste que este obviamente es importante para el desarrollo del liberalismo. ¿Vas a abundar sobre eso? Bueno, no mucho, no mucho, o decir un poco nada más que, eh, eh, bueno, creo que como lo importante de ahí va a ser las condiciones que está planteando Locke para el Estado, es que el Estado tiene que proteger a los individuos. ¿No? El Estado no debe de tener una agenda propia al margen de los individuos, sino que el Estado lo que tiene que hacer es sobre todo defender esto que se van a conocer como los derechos negativos, ¿no? Pues, por ejemplo, derecho a la propiedad, pero que nadie vaya a quitársela, o sea, no haya expropiación, no hay una serie de cosas, ¿no? Sino que el Estado tiene que defender ahora que estas personas ya son dueñas de la tierra o es dueña de la tierra
o trabajó ciertos productos y ya tiene lana, o tiene trigo, o tiene esto, cebada, o yo qué sé, ahora protege el producto de ese trabajo en beneficio de sus propios ciudadanos. Entonces, desde esta perspectiva ya no va a importar incluso si hay un rey o si es una democracia, qué tipo de gobierno, pero la función del gobierno es esa. La función del gobierno es proteger la propiedad de los ciudadanos, ¿no? Y ese es uno de los principios básicos del liberalismo. Y en lo que se va a estar discutiendo y todo es precisamente en estos derechos que van a tener los individuos. Entonces, ¿qué sucede igual y si no está de más, igual comentar un poco, qué sucede con el liberalismo? El liberalismo entonces va a estar defendiendo el derecho a esta propiedad privada, al producto, ¿no? del trabajo sobre esa misma propiedad, lo va a estar protegiendo, lo va a estar defendiendo, y sobre todo son estos derechos que les llamamos negativos, el Estado no se puede meter de manera arbitraria a quitar propiedades, el Estado no puede, por ejemplo, limitar incluso libertades como la movilidad sobre tierra común o hacia otros lados, ¿no? No puede limitar la opinión o no debe delimitar tampoco incluso la religión, ¿no? Lo que tiene que hacer es proteger los intereses de los individuos, ¿no? De los individuos. Ahora, ¿cuál es el problema que enfrenta el liberalismo? El problema que enfrenta es qué sucede, ok, funciona muy bien con la gente que ya tiene una propiedad, ¿no? Que no es solamente su propia vida o su propia mano de obra. Eso, o sea, eso está muy bien y ahí funciona muy bien porque me permite a mí, por ejemplo, yo ya tengo esta computadora, supongamos, y entonces, pues yo lo que puedo hacer con esta computadora, puedo dar mis clases, puedo exponer mi punto de vista, y yo qué sé, y entonces el Estado debe de proteger que yo trabaje con mi computadora, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Es más, el Estado tiene que apoyarme para que yo tenga electricidad o tenga posibilidades de reparar mi computadora si se descompone. Maravilloso, ¿no? Muy bien. Pero ahora, ¿qué ocurre con las personas que no tienen computadora? Desde el liberalismo, pues si estas personas no se ponen a trabajar y a buscar la manera de conseguirse una computadora, pues es su problema. Ese es como el gran problema del liberalismo, ¿no? Eso es una corriente muy interesante, se va a desarrollar en gran medida en finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX y parte del XX, pero el gran problema es que no atiende a toda la población por igual, sino que pues ahí quedan como grandes huecos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mismo caso, pensando en el siglo XVII, en donde nos está escribiendo Locke, bueno, pues vas a tener grandes terratenientes, o vas a tener la gente que se dedica al mercado, ¿no? Ya a vender y comprar productos. Muy bien, el Estado los va a proteger para que puedan realizar sus acciones y todo eso, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene posesiones, ¿no? En gran parte en Inglaterra hay una población flotante tremenda, que no son dueños de nada y que son eternos rentistas. Por eso también se da tanta migración hacia lo que ya va a ser después Estados Unidos, porque es mucha gente que no tiene posesiones, no tiene propiedades, no es dueño de nada, ¿no? Y se la vive alquilando, siempre alquilan la tierra, entonces ahora por ejemplo, son pastores en una época del año en donde no está tan terrible el clima, después son campesinos, después son albañiles. Entonces hacen muchos oficios diferentes, ¿no? En toda Inglaterra. Y cuando se empieza a hacer la colonización de América, pues mucha gente por eso emigra, ¿no? Porque pues dice, bueno, pues de estar aquí chambeando así, pues qué tal que allá sí consigo una tierra que aquí no puedo conseguir, porque ya la tierra está toda repartida, ¿no? Inglaterra a la fecha hay grandes latifundistas ahí. Entonces, ese es como los problemas que enfrenta el liberalismo y que intenta solucionar, por ejemplo, en su momento el socialismo y otras distintas corrientes, ¿no? Porque el problema es que ese es un problema que trae en sí cuando solo defendemos los derechos negativos, ¿no? Entonces, muy bien, funciona perfecto y ayuda mucho precisamente al ejercicio de la libertad de las personas que ya tienen recursos. Maravilloso. Pero ahora las personas que no tienen recursos, ¿qué sucede con ellos, no? Pues es que pues les queda justo esta opción, ¿no? Como bien decíamos y como ya igual nos comentaba con lo de Tomás Moro Alejandres, pues sí funciona bien cuando vas a una tierra que no está labrada, ¿no? En este caso concreto, ¿no? Como le está planteando igual Locke. O sea, la cuestión no está labrada, no es que no esté habitada,
¿no? Que creo que sí era la diferencia con Tomás Moro, no me acuerdo ahí muy bien, a ver si nos dice ahorita Alejandra, pero aquí en el caso de lo que le interesa a Locke es que no está labrada, o sea, y si hay animales, no están marcados, no tienen nombre. Entonces, sí, Alejandra, sí, sí. Sí, bueno, no hace esa creo que no hace esa diferencia, solo dice que si las personas, bueno, las personas que habitan no le están trabajando, Ok, ellos tienen el derecho ok, ok, de ok. trabajarla y agrega que si no quieren estas personas, pues es legal hacerles la guerra. Ok, exacto, pues sí, igual va a ser eso, va a ser esa misma postura. Muchísimas gracias ahí Alejandra. Entonces, eso es lo que se conoce como liberalismo, ¿no? En gran medida, ¿no? La defensa de sus derechos negativos. Después, el socialismo lo que va a hacer es defensa de los derechos positivos. Los derechos positivos es aquellos en donde sí hay una intervención directa del Estado, por ejemplo, la educación, en la salud, en ese tipo de cosas, en donde establece el Estado, bueno, ahora, por ejemplo, la vacunación, ¿no? Pues es dolorosa y qué tal que soy ¿no? Uno de cada millón, pues puede tener unos efectos secundarios terribles que se pueden morir, qué tal que yo soy ese en un millón, ¿no? Entonces, ahí hay una intervención que pues precisamente está violando derechos negativos, ¿no? Como el derecho a la libertad, qué tal que no me quiero vacunar y el Estado me quiere obligar a vacunarme, ¿no? Entonces, a eso se les llaman derechos positivos, o pensemos en la educación, ¿no? Igual cuesta trabajo aprender idiomas, ¿no? O cuesta, pues eso, ¿no? Y es difícil, o ponerse a leer, ¿no? Pues igual y da flojera, ¿no? Pero pues tienes que hacerlo, pues para poder comprender, para poder conocer, para poder aprender otro idioma, etcétera. Entonces, los derechos positivos son difíciles, no son tan fáciles. Pero también el problema a veces del mismo socialismo o en casos ya extremos como en el comunismo es que se sobreponen o se imponen los derechos positivos sobre los negativos. Entonces ya luego a la gente ya no se le da derecho de libertad de opinión, no se le da derecho de tránsito, se les prohíben muchos otros derechos al darle prioridad a los derechos positivos. Ahora, todos tienen que aprender esto, ¿no? No puedes tú estudiar otra cosa que no sea esto y así, ¿no? Entonces, parte de la cosa es que no es tan fácil, bueno, entonces bueno, los otros derechos, bueno, y es parte de lo interesante también, ¿no? De eso interesa mucho, pues, para la gente que trabaja filosofía política y cuestiones de esas, ¿no? ¿Cómo compaginamos? ¿Cómo compaginamos los derechos, ¿no? Porque muchos de los derechos directamente se contraponen. ¿No? Se contraponen entre sí. Entonces, ¿cómo los compaginamos? Hay que hacer pues precisamente una lista, una prelación, ¿no? Según los distintos derechos, ¿no? Según lo que necesitamos y así, ¿no? Gracias. Entonces, bien, bien, bien. Entonces, básicamente, esto, lo que me interesa a mí, bueno, y ya nada más rápido, rápido, igual y no nos va a dar tiempo. Entonces, bueno, decía Rafael, ¿no? Esta famosa frase, la tierra es de quien la trabaja. Exactamente. Fíjense qué interesante, ¿no? Aquí es donde encontraríamos nosotros, tanto en Locke como en Tomás Moro, esto que nos comentaba Alejandra y así, podemos encontrar las bases de ese principio, ¿no? De que la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Es el que se va a hacer dueño o el propietario, pues precisamente del producto de ese trabajo, por eso es el que lo imprime. Y esta idea de trabajo como propiedad va a ser fundamental para Marx, ¿no? Para Marx es quien le va a sacar un jugo tremendo a esto también, ¿no? Y precisamente desde otra perspectiva, ¿no? Ya no la perspectiva del liberalismo, sino la propia perspectiva de este socialismo que va a estar proponiendo Marx. Pero la base va a ser la misma, ¿no? Hay un trabajo, hay algo que agrega la persona sobre el producto bueno, sobre algo que antes le pertenecía a la naturaleza. Ahora la persona agrega algo a eso y eso que está agregando ahora lo que hace es que le pertenezca a la persona. ¿Sí? Eso, y no solo le va a pertenecer, va a definir a la persona, eso es lo que nos va a decir Marx. O sea, la persona va a saber quién es a partir del producto de su trabajo. Yo soy lo que hago. Entonces, por ejemplo, siguiendo con la frase esta de la tierra es quien la trabaja, yo soy la tierra que trabajo, ¿no? Y yo me defino a través de ella, ¿no? Entonces, el obrero se define a través de su trabajo, el profesor a través de esto, el estudiante a través
de su trabajo igual de aprendizaje, de desarrollo. O sea, nos vamos definiendo a partir de eso, ¿no? Y luego, bueno, es que es interesantísimo, a mí me parece que es fascinante ver, por ejemplo, las críticas que van a hacer, pues desde esta perspectiva, tomando en cuenta el trabajo, el producto del trabajo y la definición de la persona desde el trabajo, la crítica que hace la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno, Marcuse, en contra de la sociedad capitalista, porque lo que hace entonces la sociedad capitalista es que le retira a las personas la idea del producto de su trabajo y les da a través de la industria cultural otra idea del producto de su trabajo para definirlos. Entonces nos definimos ya no por nuestro trabajo, sino que hoy por hoy nos definimos como productos culturales a través, pues precisamente de las redes sociales. Bueno, claro, estos no hablaban de redes sociales, ¿no? Estos se murieron en los 70s, ¿no? Pero lo podemos estar pensando, o sea, la industria cultural, las redes sociales, yo creo que son parte de esa industria cultural, las películas, o sea, la gente se puede definir antes, pues no sé, fan, no, sí se dice fan, o como dicen, seguidor, ¿no? O hincha, ¿no? De un equipo de fútbol que definirse como persona, ¿no? O definirse antes como, pues no sé, una de las tantas etiquetas que andan siempre circulando por las redes sociales y decir yo soy X, ¿no? Antes que decir, pues yo soy una persona. ¿No? Y verse diferente a los demás, porque el otro se definió como Y, y aquel como Z, y aquel no sé qué, ¿no? Entonces, esto yo creo que ahí nos ayudan mucho todavía como herramientas, toda la posición de la escuela de Frankfurt, ¿no? Sobre esta cuestión, pero fíjense, ¿no? Entonces, ¿cómo van sacando? O sea, no es que sean cosas tan diferentes, ¿no? Tan diferentes unas de las otras, ¿no? Pues muy bien, muy bien, muy bien. Hasta aquí entonces, ¿tienen más comentarios, más dudas o más cosas? Hay otra cuestión que igual ya no nos da ahorita de tiempo, que es la de, pues precisamente con esta definición de la propiedad que nos está dando Locke, que implica la libertad, y que la gente, la libertad, el ejercicio de la libertad es parte de tu propiedad. Si tienes la ventaja de vivir en un estado como Inglaterra que va a estar defendiendo tu propiedad entendida así, bueno, pues vas a poder trabajar y hacer una serie de cosas. Pero si resulta que perteneces a una nación o a una tribu que es invadida por los ingleses y que entonces ponen en peligro tu propia vida, al grado donde tú vas a tener la única opción o vas a tener solo dos opciones, una, ser esclavizado o dos, matarte, pues vas a preferir ser esclavizado y entonces justifica Locke también la esclavitud, ¿no? Desde esta misma definición de libertad, es que esa nación fue conquistada, o es más, es una tribu que ni siquiera llega a un estado civil con leyes legisladas y así. Entonces, pues tú los puedes dominar porque tu estado no tiene por qué proteger sus derechos. ¿No? Y es más, estás haciendo un pacto con ellos, ¿no? Va a estar planteando Locke, haces un pacto con ellos en donde respeta su vida, ¿no? Porque ya son parte porque este señor te está cediendo su propiedad, su trabajo, su mano de obra y así, ¿no? Entonces, eso también es interesante pensando en el contexto del siglo XVII, y el mismo Locke tenía esclavos, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero bien, ya nada más les quiero hacer un comercial. El próximo miércoles, bueno, no tenemos clase el martes 2, ¿no? Porque es pues Día de Muertos. Y el miércoles 3 voy a presentar el libro de mi amigo. Ay, ¿dónde está? Aquí está mi libro. El libro de mi buen cuate, de Pedro Lomba, que es la traducción que hizo en Trota de Spinoza. Es una muy buena traducción. Bueno, es mi cuate Pedro, entonces pues no puedo ahí pasarles el PDF y yo qué sé. Me va a matar, me va a ahorcar ahí el buen Pedro. Pero en verdad es una muy buena traducción y todo. Entonces vamos a presentar el libro. Les voy a poner aquí en el Google Classroom los datos y todo para quienes puedan conectarse. Y esto lo hace la Sociedad Filosófica de España. Ellos son los que están organizando la presentación, entonces, por suerte, la organizaron en la tarde allá, entonces aquí son como a las 11 de la mañana, entonces nos permite ahí pues, desayunar tranquilos y todo, y poder presentar el libro. Entonces, les voy a poner los datos, a ver si el miércoles 3 tienen ustedes tiempo para poderse conectar ahí a la presentación del libro.
¿no? Ese es el comercial y continuamos entonces, vamos a continuar con Leibniz el martes 9 de noviembre. ¿Sí? El martes 9 de noviembre. Sé que vemos muy rápido a los autores, lo sé, lo sé, lo sé. Yo creo que, pues bueno, es una buena discusión, ¿no? De si dedicamos más tiempo a los autores, que de por sí tenemos poquito tiempo y miren, ya van a ser las 2 de la tarde. Bien, bien, muy bien, muy bien. Y muchísimas gracias por sus comentarios y todo. Si tienen más comentarios acerca de qué propuestas podemos hacer para volver el próximo semestre, porfa, mándenme correos y ahí estamos en contacto. Sí, cuídense mucho, cuídense mucho. Y sí, vamos a estar viendo la monadología. Les voy a poner los pasajes también igual, unos fragmentos y el libro completo. Las dos cosas les pongo para que ustedes pues puedan profundizar, ¿no? Los fragmentos, como hicimos ahorita con Locke, lo mínimo como a leer para irnos un poco más rápido y de todas maneras el texto completo para que pues, quienes quieran profundizar adelante, ¿no? Y muchísimas gracias a todos pues ahí por sus comentarios y todas las cosas, ¿sí?